Chuck Norris no es quien creíste que era. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves a uno de los héroes más grandes de tu infancia. Porque detrás de la sonrisa, detrás de las patadas, detrás de esa imagen de padre ejemplar que vendió durante décadas en la televisión, hay una verdad que él mismo intentó ocultar durante más de 26 años. Una verdad que tiene nombre, que tiene rostro, y que lloró en silencio mientras el mundo entero idolatraba al hombre que la abandonó antes de nacer. Si te interesan las historias que nadie te cuenta, las verdades que se esconden detrás de las leyendas, entonces quédate hasta el final de este video. Lex, ay, porque lo que vas a escuchar hoy no sale en ninguna película de acción. Y te aseguro que cuando termine de contarte todo, vas a ver a Chuck Norris con otros ojos. Completamente diferentes. Chuck Norris es un nombre que no necesita presentación. Campeón mundial de karate. Estrella de cine. El Ranger más famoso de la televisión norteamericana. Durante décadas, fue el símbolo de la justicia, del honor, del hombre de fe inquebrantable que siempre hacía lo correcto. Quart. Walker, Texas Ranger, no era solo una serie, era un manual de valores para millones de familias, en todo el mundo. Padres que se sentaban con sus hijos a ver cómo el bien siempre triunfaba sobre el mal. Cómo un hombre podía ser fuerte sin perder la compasión. Cómo la familia era lo primero. Chuck Norris representaba todo lo que un padre debía ser. Fuerte. Leal. Protector. En las entrevistas hablaba de sus valores cristianos. De la importancia de la familia. De ser un ejemplo para los jóvenes. Sus hijos, Mike y Eric, seguían sus pasos en Hollywood. Todo parecía perfecto. La familia ideal. El padre ejemplar. Pero hay algo que muy pocos saben. Algo que él guardó en el más profundo silencio durante más de 2 décadas. Y ese algo tiene que ver con una niña que nació en 1963, en California, sin saber quién era su verdadero padre. Su nombre es Dina. Y su historia comienza mucho antes de que ella naciera. Comienza en 1962, en California, cuando Chuck Norris acababa de terminar su servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estaba esperando ser dado de baja oficialmente. Su esposa, Diane, lo esperaba en Los Ángeles. Pero él tuvo que quedarse unos días más en Riverside. Su hermano Willand fue a hacerle compañía. Y como hacen muchos jóvenes cuando tienen tiempo libre, salían a divertirse. Iban a bares. Conocían gente. Y una noche de agosto de ese año, Chuck conoció a una mujer. Su nombre era Joanna. Según distintas versiones, la conexión fue inmediata. Pasaron tiempo juntos. Salieron varias veces. Y lo que comenzó como una noche de diversión se convirtió en algo más. Una relación breve. Intensa. Y absolutamente prohibida. Porque Chuck estaba casado. Tenía una esposa que lo esperaba. Y para empeorar las cosas, Diane estaba embarazada de su primer hijo. Chuck Norris mismo admitió años después, en su libro de memorias, algo que muchos no saben. Dijo, y esto es textual, que nunca le dijo a Joanna que estaba casado. Simplemente no lo mencionó. La dejó creer que estaba libre. Que podían tener algo juntos. Pero cuando la culpa comenzó a pesarle, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, cortó toda comunicación. De un día para otro. Sin explicaciones. Se fue a Los Ángeles. Se reunió con su esposa. Y siguió con su vida. Joanna quedó sola. Y poco después descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Estaba embarazada. Imagínate esa situación. Embarazada de un hombre que desapareció sin dejar rastro. Un hombre que, cuando ella finalmente investigó, descubrió que estaba casado. Que tenía una familia. Que nunca le había dicho la verdad. Joanna tuvo que tomar una decisión. Y la decisión que tomó marcó el resto de su vida y la de su hija. Decidió no decirle nada a Chuck. Según ella misma declaró años después, no quería arruinar su matrimonio. No quería destruir su carrera que apenas estaba comenzando. No quería ser la mancha en la vida del héroe.
Así que cuando Dina nació en 1963 la crió sola, en silencio, sin pedirle nada a nadie. Poco tiempo después, Joanna conoció a otro hombre. Se casó con él. Y ese hombre se convirtió en el padre que Dina conoció. Durante 16 años de su vida, Dina creció creyendo que ese era su padre biológico. Nunca dudó. Nunca preguntó. Hasta que un día, por pura casualidad, escuchó una conversación que no debía escuchar. Su madre estaba hablando por teléfono con una amiga, y en esa conversación pronunció un nombre. Chuck Norris. Dina se quedó helada. Escuchó cómo su madre contaba la historia. Cómo había conocido a Chuck. Cómo había quedado embarazada. Cómo había decidido no decirle nada porque él estaba casado. Y de repente, todo en la vida de Dina cambió. Imagínate ese momento. 16 años. Y de repente descubres que el héroe que sale en la televisión, el hombre que todo el mundo aplaude, el que predica valores cristianos y habla de familia, es tu padre. Pero él no lo sabe. O peor aún, tal vez, nunca quiso saberlo. Dina se enfrentó a su madre. Le exigió saber la verdad. Y Joanna se la contó. Toda. Sin filtros. Le explicó que Chuck seguía casado. Que tenía 2 hijos legítimos. Que ella no podía irrumpir en esa vida y destrozarla. Que era mejor quedarse callada. ¿Te imaginas lo que sintió Dina? ¿La rabia? ¿La confusión? El dolor de saber que tu padre está vivo, es famoso, tiene una familia feliz, y tú no existes para él. Pero Dina hizo algo que muy pocas personas habrían hecho. No lo buscó. No lo enfrentó. No fue a los medios. Respetó la decisión de su madre. Y esperó. 10 años. 10 años guardando el secreto más grande de su vida. 10 años viendo a su padre en la pantalla, sonriendo, hablando de Dios, de familia, de lealtad. Mientras ella vivía en la sombra. Invisible. Olvidada. Y si estás pensando que esto ya es fuerte, espera. Porque lo que viene ahora es donde la historia se pone aún más intensa. Di. No te vayas. Deja tu comentario si crees que Chuck debió haberla buscado antes, o si entiendes por qué no lo hizo. Di. Porque esta historia tiene muchas capas, y cada una te va a hacer dudar de todo lo que creías saber. Durante esos 10 años, Dina construyó su propia vida. Se graduó de la secundaria en 1981. Estudió en varias universidades. Se especializó en negocios y bienes raíces. Conoció a un hombre llamado Damien. Se enamoró. Se casó. Y todo ese tiempo, cargó con el peso de saber quién era su padre, sin poder hacer nada al respecto. Veía las películas de Chuck Norris. Veía Walker, Texas Ranger. Y, probablemente, se preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero en 1989, algo cambió. Chuck Norris se divorció de su primera esposa, Diane, después de 30 años de matrimonio. Diane. La noticia salió en todos los medios. Y cuando Dina se enteró, sintió que tal vez, solo tal vez, había llegado el momento. El momento de dejar de ser invisible. El momento de decirle la verdad a su padre. Pero Dina no actuó de inmediato. Esperó 2 años más. Pensó. Dudó. Habló con su esposo. Y finalmente, en 1991, tomó la decisión más valiente de su vida. Escribió una carta. Una carta sencilla, directa, honesta. Le contó quién era. Le contó cómo había descubierto la verdad a los 16 años. Le explicó que su madre nunca le había dicho nada porque no quería arruinar su matrimonio. Y le dijo algo que rompe el corazón. Le dijo que si él no quería conocerla, lo entendería. Que no volvería a molestarlo. Que no quería dinero, ni fama, ni nada. Que solo quería que supiera que ella existía.
Imagínate el coraje que eso requiere. Escribirle a uno de los hombres más famosos del mundo. Decirle que eres su hija. Arriesgarte a ser ignorada. A ser rechazada. Pero Dina lo hizo. Y envió la carta. Chuck Norris recibió esa carta en su casa. La abrió sin saber qué esperar. Y según él mismo contó años después en su libro de memorias, Against All Odds, quedó completamente en shock. Leyó la carta una vez. La leyó 2 veces. Y no podía creerlo. Llamó a su madre. Le leyó la carta en voz alta. Y su madre le dijo algo que lo destrozó. Le dijo que fuera a conocerla. Que era su hija. Que no importaba cómo había llegado al mundo, era su sangre. Que tenía que hacer lo correcto. Pero Chuck no fue de inmediato. Primero envió a su madre. Quería estar seguro. Quería que alguien más la viera primero. Su madre fue a la casa de Dina. Se sentaron a hablar. Y cuando la madre de Chuck la vio, no tuvo ninguna duda. Llamó a su hijo por teléfono y le dijo que fuera de inmediato. Que esa joven era su nieta. Que no había nada que pensar. Chuck fue. Y cuando entró a la sala y vio a Dina por primera vez, según sus propias palabras, sintió que le faltaba el aire. Ahí estaba. Una joven de 26 años. Con su rostro. Con sus ojos. Con sus gestos. Y en ese instante Chuck Norris supo. No necesitó ninguna prueba de ADN. No necesitó confirmación médica. Supo que era su hija. Se acercó a ella. Y la abrazó. Y ambos lloraron. Chuck escribió en su libro que en ese momento sintió como si la hubiera conocido toda la vida. Como si los 26 años que habían estado separados nunca hubieran existido. Fue un momento de puro amor. De pura conexión. De pura redención. Suena hermoso, ¿verdad? Un final feliz. Un padre que reconoce su error y abraza a su hija. Y en muchos sentidos, lo fue. Desde ese día, Chuck y Dina desarrollaron una relación cercana. Ella se integró a la familia. Conoció a sus medio hermanos Mike y Eric. Pasaron vacaciones juntos. Los hijos de Dina, Dante y Eli, conocieron a su famoso abuelo. Chuck incluso les consiguió pequeños papeles en algunas de sus películas. En las fotos familiares que Chuck subía a redes sociales, Dina aparecía con orgullo. Ya no era un secreto. Ya no era invisible. Pero hay algo que no cuadra en todo esto. Algo que genera una pregunta incómoda. Una pregunta que muchos se hacen, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Si Chuck Norris es ese hombre de fe, ese cristiano devoto que predica el perdón y la familia, ¿por qué esperó 26 años? ¿Por qué nunca preguntó? ¿Por qué nunca buscó a Joanna después de que la relación terminó, para asegurarse de que no había dejado nada atrás? Algunos dicen que él simplemente no sabía. Que Joanna nunca le dijo nada. Que no tuvo la oportunidad de ser padre porque nunca supo que iba a serlo. Y eso es cierto. Joanna tomó la decisión de no decirle. Pero hay otra verdad que también es innegable. Chuck Norris tuvo una relación extramatrimonial. Engañó a su esposa embarazada. Y cuando terminó la relación con Joanna, simplemente siguió adelante sin mirar atrás. Nunca se preguntó si había consecuencias. Nunca verificó. Nunca se aseguró. Y aquí es donde la imagen del héroe comienza a resquebrajarse. Porque un hombre con los recursos de Chuck Norris, con su fama, con su poder, con su equipo de abogados y asistentes, podría haber investigado si hubiera querido. Podría haber buscado a Joanna. Podría haber preguntado. Pero no lo hizo. Y durante 26 años, una niña creció sin su padre. Sin su apellido. Sin su apoyo. Mientras él construía una carrera millonaria predicando valores familiares. ¿Es Chuck Norris un villano por esto? No necesariamente. ¿Es un héroe perfecto como lo pintaban en la televisión? Definitivamente no. Es un hombre. Un hombre con errores. Con contradicciones. Con sombras. Y Dina, por su parte, nunca habló mal de él públicamente.
Nunca dio entrevistas atacándolo. Nunca buscó venganza. De hecho, en las pocas declaraciones que ha dado siempre ha dicho que está agradecida por la relación que tienen ahora, que no guarda rencor, que entiende que las circunstancias fueron complicadas. Pero hay algo en sus ojos, en sus palabras cuidadosamente elegidas, que deja ver una tristeza profunda. La tristeza de saber que nunca podrá recuperar esos 26 años. Hoy, Chuck y Dina tienen una relación que, desde afuera, parece sana y amorosa. Ella aparece en fotos familiares. Él la presenta como su hija. Los nietos lo llaman abuelo. Pero hay algo que nunca se puede recuperar. 26 cumpleaños. 26 navidades. Una infancia entera. Una adolescencia completa. Y eso, por más que Chuck lo haya intentado arreglar después, es algo que simplemente no tiene solución. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Quién es realmente Chuck Norris? ¿Es menor que numeral 0? 5 numeral. ¿Es mayor que el héroe que vemos en pantalla? ¿O el hombre que dejó atrás a una niña sin siquiera saberlo? ¿O tal vez, sin querer saberlo? Porque esta no es la única sombra en su historia. Esta no es la única vez que la imagen pública de Chuck Norris chocó con la realidad. Y lo que viene ahora te va a hacer cuestionar aún más todo lo que creías saber sobre él. A lo largo de los años, especialmente en la última década de su vida, Chuck Norris se involucró cada vez más en causas políticas y religiosas. No solo hablaba de su fe en entrevistas. No solo iba a la iglesia los domingos. Se volvió un activista. Firmó columnas de opinión. Dio discursos en eventos políticos. Apoyó campañas presidenciales. Grabó videos promocionales. Y algunas de las posturas que defendió generaron una enorme controversia. Organizaciones de derechos civiles lo acusaron de promover discursos divisivos, de blanquear posiciones extremistas bajo la bandera de la fe y el patriotismo. Muchos de los que lo admiraban como el héroe neutral de Walker, Texas Ranger, comenzaron a sentirse incómodos. ¿Dónde estaba el Ranger que defendía a todos sin importar su origen? ¿Dónde estaba el hombre que predicaba la unidad? En su lugar, veían a alguien que parecía estar eligiendo bandos, que parecía estar cerrando puertas en lugar de abrirlas. Ahora bien, hay que ser justos. Chuck Norris tenía todo el derecho del mundo a tener opiniones políticas, a expresarlas, a defenderlas. Pero lo que molestó a mucha gente no fueron las opiniones en sí, sino la forma en que chocaban con la imagen que él mismo había construido durante décadas. La imagen del héroe para todos, del defensor de los débiles, del hombre que no discriminaba. Y de repente, esa imagen se sentía falsa. Como si hubiera sido solo un personaje de televisión. También está el tema de los famosos Chuck Norris Facts. Esos chistes virales que lo hicieron aún más famoso en Internet en los años 2000. Chistes como Chuck Norris no duerme, espera, o Chuck Norris cuenta hasta el infinito 2 veces, o cuando Chuck Norris hace flexiones, no se levanta él, baja la tierra. Chistes absurdos, exagerados, divertidos. Chistes que lo convirtieron en un meme viviente, en una leyenda de Internet. Y durante un tiempo, pareció que Chuck lo disfrutaba. Do. Incluso apareció en comerciales jugando con esa imagen. Pero lo que pocos saben es que Chuck no siempre se lo tomó con humor. De hecho, en 2005, una editorial publicó un libro recopilando los mejores Chuck Norris Facts. Y Chuck Norris los demandó. Alegó infracción de marca. Enriquecimiento injusto. Invasión de su intimidad. Miliarder. Básicamente, argumentó que esos chistes eran suyos y que nadie podía ganar dinero con ellos sin su permiso. La demanda generó sorpresa y también burlas. Porque aquí estaba el hombre más duro del mundo, el que supuestamente podía hacer cualquier cosa, demandando a gente por reírse de él. El caso se alargó por años. Y finalmente, en 2008, Chuck retiró la demanda. Nunca explicó por qué.
Pero quedó claro que el hombre más duro del mundo no soportaba que se rieran de él sin su permiso. O al menos, que ganaran dinero riéndose de él. Y luego está el caso del gadolinio. Este es más reciente y mucho más serio. En los últimos años de su vida, Chuck Norris y su segunda esposa, Jenna O'Kelly, presentaron demandas millonarias contra varios fabricantes de un contraste médico que se usa en resonancias magnéticas. El compuesto se llama gadolinio. Y según Chuck y Jenna, ese compuesto le causó daños graves a ella después de varias resonancias. Hablaron de dolor crónico, de envenenamiento, de negligencia médica. El caso generó un debate enorme. Por un lado, estaban Chuck y Jenna, asegurando que habían sido víctimas de un sistema médico que priorizaba las ganancias sobre la seguridad de los pacientes. Por otro lado, estaba la FDA, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, que sostiene que el gadolinio es seguro cuando se usa correctamente. ¿Quién tenía razón? Nadie lo sabe con certeza. Los casos nunca llegaron a juicio. Pero lo que sí quedó claro es que Chuck Norris estaba dispuesto a pelear, a usar su fama, a presionar públicamente. Y eso, dependiendo de cómo lo veas, es admirable o cuestionable. Todo esto nos lleva de vuelta a la misma pregunta de siempre. ¿Quién es Chuck Norris? El hombre que luchó por la justicia en la pantalla es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el padre que abrazó a su hija después de 26 años, el activista religioso, el demandante, el esposo protector, el héroe, o algo mucho más complicado que todo eso. Porque la verdad es que las personas no son personajes de película. No son completamente buenas ni completamente malas. No son héroes perfectos ni villanos absolutos. Son complicadas, contradictorias, llenas de matices. Y Chuck Norris, por más que lo veamos como una leyenda, por más que lo recordemos como un símbolo, era solo un hombre. Un hombre con errores, con secretos, con sombras, con intentos de redención. Un hombre que engañó a su esposa y dejó atrás a una hija sin saberlo, pero que también, cuando tuvo la oportunidad, la abrazó sin dudarlo. Un hombre que se volvió controvertido por sus opiniones políticas, pero que creía genuinamente en lo que defendía. Un hombre que demandó a gente por hacer chistes sobre él, pero que también usó su fama para ayudar a su esposa cuando creyó que había sido dañada. ¿Era un santo? No. ¿Era un villano? Tampoco. Era humano. Terriblemente humano. Y tal vez esa sea la lección más importante de toda esta historia. Que los héroes que vemos en la pantalla no son reales. Que detrás de cada leyenda hay una persona con fallas, con errores, con decisiones cuestionables. Pero también con momentos de bondad, con intentos de hacer las cosas bien, aunque sea tarde. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que cambia completamente el final de esta historia. Algo que pasó hace muy poco. Porque Chuck Norris ya no está entre nosotros. Murió el 20 de marzo de 2026. Hace apenas unos días. A los 86 años. Rodeado de su familia. Y su muerte destapó algo que nadie esperaba. Algo que está dando de qué hablar en este preciso momento. Algo que pone en duda, una vez más, todo lo que creíamos saber sobre él. Dina estuvo ahí. En sus últimos momentos. La hija que durante 26 años no existió para él, estuvo a su lado cuando se fue. Y eso dice mucho. Dice que, a pesar de todo, hubo perdón. Hubo reconciliación. Hubo amor. Pero también dice algo más. Dice que Chuck Norris pasó los últimos 35 años de su vida sabiendo que había cometido un error enorme. Y tratando de enmendarlo. ¿Lo logró? Tal vez. En parte. Pero los 26 años perdidos nunca volvieron. Y esa es una verdad que ninguna reconciliación puede cambiar. Y esto, lo que acabas de escuchar, solo es una parte de la historia. Porque hay otra verdad sobre Chuck Norris. Otra controversia. Otra sombra.
Una historia mucho más reciente. Mucho más impactante. Una historia que está dando de qué hablar ahora mismo, después de su muerte. Y cuando la conozcas, puede que veas a Chuck Norris de una forma completamente distinta. Te lo cuento en la segunda parte.